Dígale al que tiene al lado, hoy el Señor te va a hablar al corazón. Así que abre tu corazón. Vas a recibir una palabra de Dios. Vas a recibir una palabra de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Vamos al libro de los Hechos del Espíritu Santo, también llamado Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 1 y 2. Vamos a leer Hechos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Que sepáis que hay más de 100 jóvenes ahí en el campamento. Más de 100. Si estuvieran aquí, yo creo que no íbamos a caber. Así que, Iba ganando el amarillo. Anoche iba ganando el amarillo. Sí, tu hija es desde las amarillas, ¿no? Con razón. Con razón. Y yo que me regalaron una camiseta azul y me presenté ahí con la camiseta azul. No vean. Y no iban ganando los azules, pero bueno, les di ánimo. Están hechos unas fieras, los jóvenes. Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Cómo se llamaba? Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué hacía? Oraba a Dios siempre. Dejémoslo ahí, porque vamos a hablar de eso. Oraba a Dios siempre. Queridos amigos, queridos hermanos, querida visita de esta mañana, cuando oramos, siempre cosas extraordinarias suceden. Los planes de Dios se revelan en su presencia. La gloria de Dios viene sobre nosotros cuando oramos. En este pasaje se da lugar a una de las cosas más trascendentes de todas las Escrituras. Y se da lugar porque alguien decidió orar a Dios siempre. El efecto de la oración no tiene comparación. Cuando oramos, la mano de Dios se mueve. Cuando oramos, respira nuestra alma. Cuando oramos, las cosas se dan a lugar. Cuando oramos, Dios mueve cosas, personas y hasta tiempos. Cuando oramos, hermanos, definitivamente, no solamente Dios siempre nos oye contestando nuestras oraciones, sino siempre nos oye porque trata nuestra vida. La Biblia está llena de oraciones, oraciones respondidas, oraciones media respondidas y oraciones no respondidas que terminan transformando los corazones de quienes las hacen. O sea, como dijo Jesús, gracias porque siempre me oyes. Eso no quiere decir que siempre me respondes como yo espero, pero siempre me oyes. Y cuando Dios oye, su mano siempre opera un milagro. Porque Dios no escucha para nada. Cuando Dios sabe, porque oye, entonces suceden cosas. Cosas inimaginables, cosas extraordinarias. Y la oración siempre es oída por Dios. Hermano, la vida de Cornelio es una vida que tiene cantidad de detalles interesantísimos. Dese cuenta que la primera cosa que tenemos que destacar de Cornelio es que era un centurión romano, no era judío. No conocía a Jesús, no entendía del Espíritu Santo, no sabía a profundidad de las leyes de Moisés. Era un italiano, romano, centurión, o sea que era una persona que estaba a cargo de 100 personas. Era gentil. Para los judíos, como dijéramos la semana pasada, era una especie de perro que siempre tenía que estar fuera. Para un judío entrar en su casa era una aberración. No se podía
relacionar con tales personas un judío, y menos si era un judío piadoso. Ya señalaron a los fariseos a Jesús por entrar en la casa de algunos judíos que no tenían buena estima por su moralidad o su espiritualidad. ¿Cuánto más si Jesús hubiese osado entrar en la casa de algún gentil? Era del todo inapropiado. Ahora, queridos hermanos, cuando la palabra de Dios habla en el libro de los Hechos de un centurión romano, está hablando de alguien que dominaba, sojuzgaba, sometía, maltrataba, pedía impuestos altísimos, obligaba a todo el pueblo judío. Dese cuenta que el imperio romano estaba gobernando sobre Judea, estaba gobernando sobre el pueblo judío y les limitaban. Era una invasión inapropiada contra los que se habían levantado grupos de judíos para atacarles y matarles. Pero los romanos no se dejaban, porque era el imperio del momento y los tenían sometidos y tenían que pagar impuestos altísimos. ¿Se acuerda cuando hablamos de Mateo, que se había aliado con los romanos para cobrar impuestos de sus hermanos? Pues imagínense los romanos lo que eran. Pero aquí aparece alguien que era piadoso, que era temeroso de Dios, pero sobre todo, y lo que nos compete en esta mañana, es que oraba a Dios siempre. No dice cómo oraba, no dice cuándo oraba, no dice la manera en que lo hacía, me refiero a los términos que utilizaba, pero lo que sí dice es siempre, y que lo hacía. ¿Qué quiere decir siempre? ¿Que estaba todas 24 horas de rodillas? No. Habla acerca de un espíritu elevado. Habla acerca de una disposición de estar en relación con la divinidad. Habla de ese pensamiento continuo y de esa dependencia. Habla de ratos que se dedicaba y se apartaba de sus labores para ocuparse en la oración. Habla de cada día. Por la mañana no sabemos, a mediodía no lo sabemos, por la tarde no lo sabemos. En algunos casos de personajes en la Biblia, sí dice, por ejemplo, que Daniel oraba 3 veces al día. Se supone que mañana, mediodía y tarde. José oraba, Elías oraba. Los discípulos fueron a la hora de la oración. Jesús oraba siempre al Padre y se apartaba a algún lugar solitario para orar. La Biblia habla en las páginas de las Escrituras de la oración de forma continua. La oración es una verdad profunda en la palabra de Dios. Porque se requiere, hermanos, se requiere, y atención a esto, bien importante, se requiere que en el corazón del cristiano, del creyente, haya una absoluta dependencia. Diga conmigo, dependencia. Esto lo hemos mencionado otras veces y tenemos que seguirlo insistiendo, porque cuando nuestro corazón no depende de Dios, no somos creyentes. Somos creyentes tan ligeros como el que dice, no, yo creo que hay un Dios. Pues eso no vale. También los demonios creen y tiemblan. Eso no vale. La verdadera fe es la fe que tiene dependencia, que dice, si Él no obra en mi favor, yo no puedo vivir. Si Él no me ayuda, si Él no me socorre, si Él no me sostiene, si Él no me provee, si Él no me ayuda, no puedo vivir, no puedo existir. Y Cornelio era de estos. Y no solamente, hermano, su oración era siempre, porque era un dependiente de la mano de Dios, sino que además su oración le llevaba a hacer gestos que solo los que oran son capaces de hacerlo. Me refiero a gestos de generosidad, de entrega, de colaboración, de bendición. Era generoso el hombre. Era dadivoso. Se acercaba a las sinagogas para escuchar la palabra de Dios. Era un hombre con una disposición a lo divino muy bonita. Pero cuando dice que oraba a Dios siempre, llama mucho la atención, porque él no estaba hecho como para que fuese así. Su medio no le ayudaba para nada. Hermano, todos los romanos y más los militares eran gente que adoraba a cantidad de dioses. El imperio romano tenía como dioses al águila real, al emperador romano. Tenía como dioses, hermano, la cantidad de dioses que iban recogiendo de todos los lugares por donde iban pasando y sometiendo a los pueblos.
Les mantenían los dioses, pero le quitaban los impuestos. Les mantenían los dioses, pero dominaban sus tierras. Les mantenían los dioses, pero controlaban sus políticas. ¿Me entendió? Entonces el Imperio Romano era un imperio lleno de idolatría por todas partes. Y normalmente en la empuñadura de un centurión romano estaban grabados el águila real, estaba grabado la figura, el rostro del emperador, estaba grabado todos sus dioses. En sus escudos, en sus defensas de guerra, estaban grabados todos esos dioses. Así que ellos eran, hermano, gente que adoraba todo tipo de cosas. No se le prestaba la vida, lo que quiero decir, no se le prestaba su horario, su tiempo, su función para inclinarse a la adoración a Dios verdadero, para inclinarse a Dios de Israel, a Jehová, Dios de Israel. No se le prestaba la cosa. Igual que para nosotros, hermano. Nuestro trabajo no se presta como para que estemos todo el día orando. Nuestras responsabilidades, nuestras iniciativas sociales no se prestan para que llevemos una vida completa de oración. Las cosas no se nos dan. Por la mañana no dice el jefe, mira, no te preocupes, demórate una hora más para que estés orando, leyendo la Biblia y después vienes a trabajar. ¿O a usted sí? ¿Qué va? Aquí tiene que llegar a la hora. Usted tiene que salir de su casa temprano. Y si usted quiere orar, tiene que levantarse antes. ¿Sí o no? Pero el centurión romano llamado Cornelio oraba siempre. Por encima de sus responsabilidades, que por lo menos tenía a su cargo 100 personas. Por lo menos 100 personas. Hay quien dice que un centurión podía tener 500 y 1000 personas a su cargo. Así que era una persona que tenía responsabilidad. Usted dice, no, pastor, es que yo tengo mucha responsabilidad. Es que yo soy el encargado de la tienda. Es que yo soy el jefe. Es que yo soy el empresario. Es que yo soy un trabajador. Es que me obligan a llegar temprano. Nada, olvídese. También a Cornelio se le obligaba y tenía responsabilidades. Y no le ayudaba a su ámbito social. Pero oraba a Dios siempre. Y esto me interesa, hermano. Mientras estaba orando siempre, Cornelio tuvo una experiencia. Porque el que ora siempre tiene experiencias sobrenaturales. Se sale de lo usual. El que ora a Dios siempre se desmarca de lo natural. Cuando usted ora siempre, está, hermano, marcado para vivir experiencias únicas. ¿Usted quiere experiencias únicas con el Señor? Alguien me decía el otro día, pastor, yo quiero que Dios me use. Me lo decía con un corazón tan especial que se me quedó marcado ahí adentro. Dice, pastor, yo quiero que Dios me use. Hoy le digo, y le digo a usted, ora siempre, ora siempre. Cuando oramos siempre, hermano, Dios termina haciendo cosas inusuales en nuestra vida. El tema es que tenemos la vida de oración intermitente. Oramos hoy con mucha fuerza y mucha valentía y mañana se nos olvida. Y nos levantamos diciendo, ay, ¿quién se tomará un café? ¿Sí o no? ¿Dónde estará mi arepa? ¿Dónde estará mi arepa? Y mi yuca con cebolla frita, ¿dónde estará? Dice el dominicano. ¿Ah? ¿Y dónde estará mi mangú? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi bocadillo de jamón? ¿Dónde estará mi feijoada? Abren el ojo y dice, ¿dónde estará mi desayuno? Y estamos pensando en ¿y ahora qué vamos después de desayunar? Ay, qué lleno he quedado. ¿Qué vamos a comer? Sí o no, somos así, ¿no? Somos un poco así, por eso nos viene de bien el ayuno, porque de repente nos enfocamos en otra cosa. De repente cambiamos nuestra mente y nos enfocamos de otra manera. Pero ¿saben qué, hermano? Que a veces se nos pasa el día, bueno, levantamos, hoy tengo que ir a hacer no sé qué, y me está esperando el jefe y los compañeros de trabajo, y llegamos al trabajo todo el día, dale por aquí, la hora de comer, vamos a comer, ¡ay, qué cansado estoy! Quedé muy lleno, espérate que descanso un poquito, y vamos a trabajar, llega a las 6, las 7 de la noche, a la casa que me está esperando mi mamá, tráeme el azúcar, espérate que voy a pasar por tal. Y llegamos prende el televisor, estoy muerto de cansado. Venga, ¿qué me hiciste de comer? Sí, 2 bocadillos, ahí está. Venga, pon la televisión un ratito, que estoy reventado. Ahí está la película. Ay, tengo un sueño, ya me voy a la cama. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios, hermano? ¿Dónde está Dios? Se te pasó el día y se pasa una semana. Y no, el domingo voy al culto.
El domingo voy al culto, sí, vienes para el culto. Pero ¿sabes qué, hermano? Otra semana comienza y otra semana sin orar. Y otra semana, y otro mes, y otro, sé sincero, hermano. Y otro año, y otros 10 años. Y era un creyente viejo, pero que no ora nunca. Y no se trata de venir un día y orar aquí media hora. Se trata de una vida de oración, hermano. Una vida de oración. 1 hora diaria, media hora diaria, 15 minutos diarios. Hermano, 10 minutos diarios. 5. ¡Un minuto! ¡Un minuto diario, hermano! ¡Un minuto diario cada día! Voy a dedicar 1 minuto. Yo oraba 1 minuto, pero no aguantaba. Porque mi madre me enseñó el Padre Nuestro. Y entonces de niño me dijo, me lo enseñó. Y yo, no lo sé, por costumbre. Me acostaba y decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No aguantaba en la oración. Porque no oraba. Pero ¿saben qué, hermano? Llegó un momento, escúcheme bien, que yo necesité elevar mi vida al Señor. Porque mi naturaleza espiritual, lo que Dios había hecho dentro de mí, escúcheme bien, lo que Dios había hecho dentro de mí, reclamaba vida de Dios en mí. Hermano, y si a ti no te apetece orar nada, si no nace de ti, hoy yo quiero llamarte para que invites a Jesús a ser el dueño de tu corazón y que arranque de ti cualquier otra cosa que te impide estar con Él. Porque tu naturaleza espiritual debería reclamar lo espiritual. Tu vida debería reclamar, tenías que levantarte y decir automáticamente, escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, por favor. Automáticamente, el Espíritu que está dentro de ti, viviendo dentro de ti, el Cristo que está en tu corazón, debería elevar tu alma para decir, te necesito hoy, Dios. Un momento, un instante, unos minutos, 1 hora, media hora, no lo sé. No es, ¿saben, hermanos? A lo mejor marcar un tiempo de reloj no está mal, pero más que eso, mejor que eso, es tu anhelo de estar con tu Padre Celestial y decirle, Señor, te necesito. Cornelio, que era, hermano, un gentil, un romano, oraba a Dios siempre y comenzaron a suceder cosas inusuales en su vida y usted necesita que pasen cosas en su familia, que pasen cosas en su economía, que pasen cosas en su salud, que pasen cosas en su ciudad. Necesita cosas inusuales del cielo, las necesita. ¿Y saben qué le pasó a Cornelio, hermano? Como oraba a Dios siempre, aunque no tenía la puntería que debía, aunque no tenía el conocimiento que debía, pero de repente aquel hombre tuvo una visión. Y es que cuando oramos a Dios siempre, terminan sucediendo cosas. Terminan sucediendo cosas. Hermano, es mucho más importante la perseverancia en lo que hacemos que hacerlo de forma puntual. No, este viernes yo voy a ir a la vigilia y voy a estar hasta las 10 de la noche del otro día. No es así solamente, hermano. No es así solamente. Es el lunes por la mañana, un poco, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, el 2015, 2016, 2017. Y llega un momento, hermano, en que algo sucede. Cornelio tuvo una visión, un ángel que le dijo, hay otra persona que está orando en Jope. ¿Dónde? En el puerto de Jope. Hay un hombre que se llama Pedro. Está orando en la casa de Judas. Manda a buscarlo. ¿Cómo? Manda. Y él estaba impresionado por lo que estaba pasando, hermano. Cuando tú oras, aparecen cosas inusuales.
de repente, hermano, se dan a lugar cosas impresionantes. Se abre la puerta para que sucedan cosas únicas en tu vida. Necesitamos orar. Dos visiones que estaban coincidiendo en aquel momento, mientras que Cornelio estaba teniendo una visión, Pedro, que estaba orando por allá, estaba teniendo otra visión. Y saben, hermanos, que cuando nosotros oramos, no solamente se suceden cosas extraordinarias, sino que Dios mueve gente extraordinaria para nuestro favor. Dios mueve gente extraordinaria para nuestro favor. Usted puede salir por la calle a repartir tarjetas de recomendación, de presentación, para que le llamen y usted pueda hacer algún servicio, algún trabajo. Usted puede repartir currículum para que le puedan contratar para el trabajo. Usted puede, hermano, hacer el esfuerzo más grande de forma personal para que su negocio, su empresa pueda prosperar. Pero ¿sabe cuál es la mejor forma de ser recomendado? El cielo. Hermano, Cornelio estaba orando siempre y Dios tocó a Pedro allí. Le influyó. Pedro era un evangelista, un poderoso apóstol, un príncipe del reino de Dios. Y Cornelio, hermano, no tenía ni idea de lo que era el reino de Dios. Pero estaba orando, estaba pidiendo, estaba reclamando, estaba necesitando. Y Dios tocó allá a Pedro. Hermano, estaba a 50 kilómetros. Pedro nunca había entrado en la casa de un gentil. Pedro normalmente no avanzaba tantos kilómetros para llegar a las casas. Mire, el promedio de una persona de aquel entonces de visitar, dice la estadística que era de 48 kilómetros. Porque ahora nosotros nos subimos en un avión y llegamos a Argentina, a Sydney en Australia, llegamos a Hong Kong, a China. Nos vamos a Alemania en un momento. Vamos a ver al pastor Luis en Londres en 2 horas. Vamos a ver al pastor Raúl en 1 hora y 45 minutos en Ginebra, Suiza. Ahora no, cogemos el AVE y nos vamos para Sevilla. Pero antes la gente iba caminando o se subía en un burrito o en un caballo. Y para llegar a Aranjuez normalmente se demoraban hasta 2 días. Nosotros en 2 días estamos en Australia. O estamos en, quién sabe dónde. En 2 días, hermano. Pero antes en 2 días llegaban a 50 kilómetros, a 60 kilómetros, a un promedio entre 25 y 30 kilómetros diarios. Una persona normal en toda su vida hacía un recorrido lo más lejano de 48 kilómetros. O sea que estaba viajando casi 2 días al lomo de un burrito o caminando. Así que la gente no conocía mucho. Y cuando se dio a lugar este pasaje, Cornelio estaba en Cesarea y Pedro estaba en Jope, a 50 kilómetros. Más kilómetros que lo habitual de una persona pudiera conocer en toda su vida. La gente se dedicaba a su agricultura, al terreno que lo tenía cerca, a la ciudad que la tenía cerca, a las ovejas que la vendían allí en la esquina. Estaban dentro de un radio de acción pequeño de 3, 4, 5, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Ese era su radio de acción y de vida. Pero hermanos, ¿saben qué? Habían tantas barreras. Cornelio y Pedro, hermanos, nunca se habían podido encontrar. Escúcheme lo que le estoy diciendo y entiéndalo. Cornelio y Pedro nunca se habrían podido encontrar a no ser promovidos por una oración incesante y una gloria de Dios desatada a través de esa oración. Lo que quiero decir es que las recomendaciones, las bendiciones, las puertas abiertas, las distancias alcanzadas, la gloria de Dios derramada viene por una oración incesante. Usted necesita recomendación, usted necesita salud, usted necesita dinero, usted necesita gloria de Dios. Ore siempre. Además, Cornelio y Pedro estaban separados por sus antecedentes étnicos. Uno era gentil y otro judío. Estaban separados, hermanos, por las costumbres judías. Ningún judío entraba a la casa de ningún gentil. Estaban separados. Hay cosas, hermano, que solo la hace la oración. Escúcheme lo que les voy a contar. Una vez yo estaba orando. Bueno, la verdad hace tiempo, esto pasó hace tiempo. El púlpito estaba de aquel lado. Estuvo de aquel lado primero, bastantes años, y después estuvo aquí.
Y después lo volvimos para allí. Y ahora lo ponemos aquí. Esperemos que se quede aquí unos añitos, ¿verdad? O lo que Dios quiera. Ya no es tan importante dónde está. Yo estaba ahí sentado, orando. Estaba orando en un martes de oración. Estaba sentado y resulta que me acordé de un pastor que había sido amigo, pero se había convertido en medio enemigo. Bueno, por él, porque no lo sé, de repente le entró un asunto que nos criticaba como iglesia y hablaba mal de nosotros como ministerio. Entonces comenzó a hablar mal y hablar mal. Y en ese tiempo nosotros hicimos varios años el día de misiones y los niños y algunos jóvenes venían vestidos de vestidos típicos. Y entonces él comenzó a decir de que nosotros celebrábamos, nos vestíamos de chulapo y celebrábamos el día de la santa no sé qué. Y no era verdad, hacíamos, era el día de misiones. Pero bueno, nos estaba desacreditando. No lo sabía yo por qué, no entendía por qué razón. Pero estaba orando allí y yo pensé, pues, Señor, ¿y este hombre? ¿Te lo llevas o te lo mando? ¿Qué hago con este hombre yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y entonces, pero de repente el Señor orando me hizo sentir, ve y habla con él. ¿Cuándo, Señor? ¿Ahora? Sí, ahora. Pero estamos en el culto de oración. Ve ahora. Pero y dile a la pastora que se encargue y tú ve. ¿Y qué hago? Pídele perdón. Haz las paces con él, háblale del asunto. ¿Quién yo? Sí, ve. Hermano, yo. ¿Cómo? Sí, acuérdate que él tiene también hoy culto de oración. Pero ¿cómo me presento ahí en su culto para decirle que me perdone? ¿Qué pasa? Ve. Cuando nosotros oramos suceden cosas fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Yo salí, le dije a la pastora, salí, me fui. Y él estaba en la primera banca de la iglesia. Estaban efectivamente en su culto de oración. Y me senté al lado de él. Y dije, pastor, hola Tomás, ¿qué haces aquí, hermano? ¿Qué estás aquí? ¿Y eso? ¿Tú no tienes hoy reunión? Sí, pero me vine. Vine a pedirte perdón, hermano. Porque me ha dolido que hayas estado hablando de mí tantas veces. Me he enterado, todos los pastores me cuentan. ¿Saben qué pasó, hermano? Como si hubiese tenido aquí un ganchito y así, se le cayó la cabeza así. Dijo, no, Tomás, perdóname tú. Y comenzamos a hablar, hermano. ¿Y saben qué? Hicimos las paces. Me perdonó, le perdoné. Se arreglaron las cosas. Nunca más hubo problemas. Yo vine para terminar, recoger a la pastora después de la reunión. Fue una liberación preciosa. Pero saben, hermano, solo orando se dan este tipo de cosas. Solo orando. Solo orando. Un pastor llamado Bill en los Estados Unidos, de Minnesota, le dijo, Señor, yo quiero orar cuando tú me digas. Donde me digas yo voy a orar. Iba en un aeropuerto pasando por la puerta D8 y de repente el Espíritu Santo dice, yo quiero que te arrodilles aquí a orar. ¿Cómo? Toda la gente allí pasando por el aeropuerto, un aeropuerto de los Estados Unidos lleno de gente. Dice, ¿no me dijiste que tú ibas a orar donde yo te dijera? Aquí. ¿Cómo aquí? Pero espera, ya voy a llegar al hotel, allí, Señor, tú y yo, cerrada la puerta juntos. Y digo, aquí. Dice, no pude hacer otra cosa que arrodillarme a orar. Saben, hermano, yo lo tengo comprobado. Si hay alguna cosa que nos cuesta, es orar. Pero cuando oramos, las cosas más inusuales que Dios quiere hacer contigo se producen. Cuando oramos, hermano, Dios reveló, mira, cuando Cornelio estaba orando, reveló a Pedro que viniera. Le dijo a Cornelio, manda a buscarlo
para que venga a tu casa. Cuando Pedro entró por la puerta de la casa de Cornelio, se cayeron las barreras étnicas. Se cayeron las barreras, hermano, tradicionales. Se cayeron las barreras religiosas. Se cayeron cantidad de cosas que solamente a través de la oración puede suceder. Hermano, yo no me atrevo a ir a la iglesia de otro pastor para decir, interrumpirle en su oración. No, no. Yo no soy así, hermano. Yo no me atrevería a salir de mi pueblo con 3 hijas y una mujer para hacer misión en España donde no me estaban llamando. No, yo no me atrevería, hermano. De verdad se lo digo, yo no soy loco. Yo no soy loco. Pareciera, pero no. No, hermano. Yo no me atrevería a hacer esa obra ni a alquilar eso por mi cuenta. No. No, hermano. Yo no me atrevería, no me atrevería. Dios sabe lo que a mí me cuesta hablar de la finanza. Solo Dios lo sabe. Mi madre me enseñó que al vecino no se le pedía ni una aguja. Usted come aquí en la casa. Cuidado que vaya a ir a la hora de comer a la casa del vecino. Se está riendo porque su madre también le dijo eso, ¿no? Otros niños del barrio venían a mi casa a la hora de comer. Pero mi madre me decía, usted no se atreva. Y si oye alguna cosa que van a comer porque andan delante, usted sale corriendo para su casa. Usted come aquí en su casa. Y no pide ni una aguja. Mi madre más orgullosa. Aquí usted tiene lo que necesita. Y si no le vale con eso, se aguanta. No pide nada. ¿Saben qué me dijo mi padre cuando yo le dije, voy a servir al Señor? ¿Saben qué me dijo? Es triste porque ellos no tenían luz al respecto del ministerio. Me dijo, lo que te gusta es pedir sin vergüenza. Me dolió, hermano, me dolió, ¿sabes? Me dolió. Porque él no entendía. Él no entendía. Usted no se puede imaginar lo que Dios trató con la pastora Moreiva para que lleve las ofrendas. No se lo puede imaginar. Usted no se lo puede imaginar. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando oramos, Dios cambia las cosas y a las personas. Cuando oramos, hermano, las cosas extraordinarias suceden. Las cosas gloriosas de Dios suceden. Y Pedro, hermano, entró por la puerta de Cornelio. Lo más inusual, lo más increíble, lo más extraordinario, lo más descabellado, lo más anormal de aquel momento para un judío, entrar en la casa de un gentil, entrar en la casa de un soldado romano. Eso era la violación, hermano, de una costumbre, de una vida. Un judío no iba a la casa de un centurión romano. ¿Cómo iba a ser una cosa loca? Pastor entrando en la casa de un brujo. No, que vengo a comer con él. Pero ¿cómo, pastor? Tú estás loco. ¿Verdad? Aparentemente, pero era peor que eso. Era peor que eso, hermano. Pero Dios, cuando oramos, rompe las barreras. Créelo, hermano. Cuando oramos, el Señor deshace ligaduras, rompe cadenas, quiebra obstáculos, hermano. Se derrumban las paredes. Cuando oramos, hermano, Dios nos amplía la visión. Y Pedro entró en la casa de Cornelio y le dijo, varones, vosotros sabéis lo terrible que es para un judío entrar en la casa de un gentil. Vosotros sabéis lo que esto significa, porque él estaba asustado de lo que estaba pasando. Estaba sorprendido de lo que estaba pasando, hermano. No era ni remotamente posible eso. Pero Dios hace posible lo imposible. Hermano, yo salí con mi maleta para España. Nosotros nos decidimos a hacer ensancha como iglesia. ¿Quién va a entender, hermano? A mí me da pena algunas veces con los familiares. Me da pena con sus amigos. ¿Quién va a entender que el pastor Luis se fue con su familia a Londres? ¿Quién va a entender eso, hermano? Yo los comprendo. Mi madre lloró por 5 años estando nosotros aquí. Vente, hijito. Si aquí tienes todo. Mi padre al final me dijo, no, si yo trabajé toda mi vida para dejarte la ferretería, para que tú te encargues. Esto es tuyo, toma la llave, encárgate tú. 12 trabajadores, una empresa bollante en aquel momento, hermano. Gracias a Dios que Dios me trajo, hermano, ahora estaría con el Maduro. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Me libró el Señor del Maduro, hermano. Qué pena Venezuela, ¿no? Qué pena, hermano. Gracias a Dios que me trajo. Porque Dios conoce las bendiciones que quiere para nosotros. Pero ¿saben qué? Cuando oramos, hermano, Dios hace cosas maravillosas. Y Pedro entró por la casa del Cornelio. Pedro entró. Y al entrar Pedro, con él el evangelio, con él Jesús, con él, hermano, cuando comenzó a hablar acerca de Jesús, la gloria del Espíritu Santo se derramó. Y en ese momento, y por causa de la oración de Cornelio, se abrieron las puertas para todo el mundo gentil. Se abrieron las puertas para ti y para mí. Desde ese momento se reunieron, hermanos, los apóstoles en Jerusalén y dijeron: si el Espíritu Santo ha caído sobre Cornelio y su familia, ¿quién va a impedir que la iglesia gentil se levante? ¿Quién va a impedir que los que no son judíos vengan al conocimiento de Jesús y a la salvación? Desde entonces, hermano, y por Cornelio, por una oración incesante, es posible que diga: pastor, mi hijo me tiene ya hasta el gorro. Sigue orando. No consigo trabajo, pastor, 200 años buscando un trabajo y no. Sigue orando. Algunos dicen: pastor, pero es que ese consejo de sigue orando ya me tiene cansado. Sigue orando. Dígale al que tienes al lado: sigue orando. Al del otro lado, sigue orando. Aleluya. Cuando oramos las cosas cambian. Vas a ir a lugares, a hacer cosas y a encontrarte con gente que jamás imaginaste. Cuando el pastor Satirio me dio la palabra profética esa que leyó la pastora Moreiva antes, pasó creo que mes y medio o 2 meses, por primera vez en la historia de nuestra vida, nos fuimos a Nueva Delhi, India. Jamás yo pensé ir a África. Nunca yo planeé ir a Argentina. Jamás, hermano, yo creí que nos iba a dar una iglesia en Londres. Yo no pensé, hermano, que íbamos a poder abrir una obra con el pastor Julio Mosquera y Delia en Suiza, en Ginebra. No lo planeamos nosotros, hermano. Le aseguro que en lo más hondo de mi corazón, cuando yo creí en el Señor y comencé a pastorear, nunca pensé que íbamos a tener una obra hija en Ginebra, Suiza. No. Yo no pensé, hermano, que iba a tener una hija en Gabriela Pastora. Yo no pensé que Becky iba a cantar y a ministrar como lo hace. Yo no pensé que Karen iba a ser evangelista. De verdad se los digo, hermano. Dios un día me lo dijo en oración. Me dijo: yo la voy a hacer a esta pastora. Esta es un ministro poderoso de mi alabanza. Y esta va a ser evangelista. En oración, hermano. En oración. En oración. En oración. En mis pequeñas oraciones. En mis limitadas oraciones. Pero en mis permanentes oraciones. Permanentes oraciones. Cada mañana. Esta mañana también estuve con el Señor. Y ayer también. Han habido momentos que estoy más tiempo y otros momentos menos tiempo. Pero durante el día, cada día, elevo oraciones al Señor. Si voy en el coche, ya Dios sabe, hermano, que yo iba en el camión de mi padre de la ferretería a buscar cemento a la planta de cemento. Iba orando. Nunca voy a olvidar esos momentos. Momentos de lágrimas y de clamor dentro del camión ese que hacía un calor espantoso. Un camión viejísimo. Señor, gloria a Dios. Tal, llorando, quebrantado por el que, orando al Señor. No quiero, hermano, ponerme de ejemplo de oración, porque hay hombres de oración verdaderamente aquí. Y entre nosotros hay gente de oración tremenda. Pero lo que quiero decir es que hay que orar. Que tenemos que orar, que necesitamos orar sin cesar, que necesitamos orar y orar y orar y orar durante el día y elevar oraciones permanentes y elevar nuestro espíritu al Señor. Hermano, ¿qué te voy a contar de la ida a Ronda, de la venida a Madrid, de la ida a las naciones, de visitar Bolivia, Ecuador, de ir, hermano, a Perú, de ir a Venezuela, a los diferentes lugares? ¿Qué te voy a contar de esas cosas? Lo que te quiero contar es que solo Dios abre las puertas cuando oramos. No sé cuál sea el anhelo de tu corazón, pero Dios te está invitando a orar. No trates, hermano, de fabricar tus propios milagros. Dios lo va a hacer a través de tu oración.
No trates de responder tus propias oraciones. Ora a Dios y espera que lo haga. No trates, hermano, de hacer algo que corresponde a la mano de Dios. Él lo va a hacer por su propia cuenta y en su momento. Permanece humilde, permanece paciente, permanece concentrado, permanece, hermano, centrado en lo que tienes que hacer. Ora, ora, no intentes manipular las cosas. Deja que Dios opere. No intentes obligar a tu marido. Tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Porque si no vas, ya no te hago más el desayuno. Porque si no vas, ya sabes. Déjale ora, déjale que Dios intervenga. Hermano, Moisés, cuando quiso obligar las circunstancias y mató al capataz, ¿sabe qué pasó? Que el pueblo de Israel fue más oprimido. Cuando Moisés lo intentó por su propia cuenta, se demoró 40 años más de lo que tenía que haberse demorado. Deja que Dios intervenga. Tú ora, ora y ora. Dios lo va a hacer. Dios va a cambiar las cosas. Dios, hermano, te va a dar paz y descanso. Permite que Él lo haga. Él lo va a hacer de forma maravillosa. Cuando Dios nos diga, yo voy a abrir el mar, no construyas un barco para atravesar el mar. Cuando Dios te diga, yo voy a abrir el río en seco, no hagas un puente. Espera que Él lo haga, que cuando Él lo hace es mejor. Madre, no le des ya más la paliza a tu hijo. Ora por él, bendícele. Todo el día, bueno, eso cansa. En cambio la oración mueve. En cambio la oración mueve. ¿Cuántos dicen amén? Cuando oramos, las circunstancias cambian. Y cuando no cambian, cambiamos nosotros. Que es más importante, porque al final Dios siempre me oye. Siempre me oye. Siempre me oye. Cuando lo veo que me responde y cuando lo veo que trabaja en mi interior. Siempre me oye. Tú quieres que siempre te oiga porque ves la respuesta en lo de afuera, pero no ves la respuesta en lo de adentro. Cómo Dios te está tratando. Cómo Dios te está tratando. Yo he visto aquí de cerca a gente transformada porque Dios los cogió y los moldeó. Yo vi familias que nacieron para el ministerio a través de un terrible trato de su mano. No respondieron. No fueron respondidas sus oraciones, pero ellos fueron cambiados. Se me ocurren varias personas y gente que sufrió mucho, mucho, pero que hoy son diferentes. Ahora, hace un ratito, antes de empezar el culto, una hermana me dijo, pastor, deme 2 minutos. Ahí me tuvo media hora. Pero qué impresionante, hermano. Qué media hora más bonita. Qué impresionante. Qué impresionante. Le dije, hermana, tienes que contar el testimonio. Tienes que contar el testimonio. Saben, hermano, Dios es tan bueno con nosotros. Dios es tan tremendo, tan tremendo, tan tremendo, tan tremendo. Pero lo que quiere hoy decirte a tu corazón, quiere decirte a tu corazón, hermano. Quiere decirte a tu corazón. Búscame. Clama a mí. Llama. Insiste. No te detengas, soy yo el que lo hace. No te desesperes, clama a mí. Tienes la oportunidad ahora con el ayuno. Tienes la oportunidad ahora que comienza el año. Tienes la oportunidad ahora, no luches tú solo. Déjame obrar a mí. Déjame a mí, hermano. El Cornelio, el centurión, oraba siempre y Dios se manifestó a él. ¿Tú crees que tu Padre Celestial no te va a dar lo que le pides? Hermano, por eso habla de la viuda insistente, por eso habla de clama a mí, yo te responderé. Por eso la Biblia menciona tantas veces la oración. Hermano, orá sin cesar, dijo el apóstol Pablo, porque hay respuesta siempre, siempre. ¿Por qué no lo hacemos? No lo sé. Porque el diablo se opone, porque el mundo se opone, porque nuestra carne se opone. Pero usted tiene que prevalecer en el Espíritu. Tiene que prevalecer y la iglesia Nueva Vida tiene que levantarse para orar.
Tienes que orar, hermano. Por la mañana tienes que orar. Tienes que orar a mediodía, por la noche tienes que orar en el nombre del Señor. ¿Estás dispuesto? Vamos a comenzar, hermano. Al salir de aquí es buena oportunidad para comenzar. Esta noche en la cama, hermano, es buena oportunidad para comenzar. Y mañana lunes es extraordinario. ¿Cuánto vas a orar? Todo lo que puedas. Una hora, pastor. Media hora, un cuarto de hora, 10 minutos, 5, 2, 1 minuto. Es poco 1 minuto, hermano. Pero ora, por amor a Dios, ora, hermano. Ora. ¿Saben? Dios te va a ir enseñando. Si puedes hacerlo 1 minuto. Si puedes hacerlo 1 minuto. Si cuando vas a salir de la puerta, prométeme, hermano. Prométeme. Que si vas a salir de la puerta, prométele al Señor esta mañana que si vas a salir de la puerta de tu casa y no has orado, te vas a demorar 30 segundos más para salir. Y ahí con la puerta cerrada o con la manilla en la mano, le vas a decir: Señor, te necesito. Ayúdame a orar siempre. Ayúdame, dependo de ti, te necesito. Quédate 30 segundos ahí, hermano. Comienza con algo, pero no dejes que el enemigo te venza. No dejes que pase un día entero, hermano, ocupado en 40 cosas y tú no ores. Ora por ti. Ora por tus hijos, ora por tu esposo, por tu esposa, por tus padres. Ora por la iglesia, ora por Madrid, ora por Ensancha, ora por las misiones. Ora porque Dios te use y te bendiga. Hay tantas cosas por las que orar. Ora, ora, jóvenes, tienen que orar. Niños, enséñele a orar a sus hijos, hermano. Ya ora. Ayer le dice a su abuela, le dice, abuela, Jesús. Dice pocas palabras, se está aprendiendo a hablar. Pero cuando iba a hacer la siesta ayer, le dice, abuela, Jesús. Iba a hacer la siesta de la mediodía, pero quería orar. Y me dijo Moreira, ¿sabes qué me dijo Jazz? Abuela, Jesús, porque quería que orara. Y dice, por mi papá, por mi mamá, por los abuelos, por la iglesia. Está orando Jazz por usted, hermano. Está orando por usted, Jazz, nuestra nieta de 2 añitos, hermano. ¿Por qué no enseñar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y a nuestra propia alma a orar al Señor? Dios nos ayude y podamos, hermano, orar siempre para ver su gloria entre nosotros. Él lo quiere hacer. ¿Lo vas a hacer tú? ¿De verdad? ¿Quieres depender del Señor? Póngase en pie. Cierre sus ojos y ore. Cierre sus ojos y ore. Cierre sus ojos y ore. 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 Que se escuche. Ore, hermano. Ore, 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 ore. Oh. Ore en el espíritu, ore en lenguas, ore con lágrimas. Ore con profundidad, ore que el Espíritu Santo le dirija. Ore profetizando, ore la palabra de Dios. Ore, ore, ore por su familia, ore por la ciudad, ore por el país, ore por las autoridades. Ore, ore por sus hijos, ore por sus hijos, hermano. Ore por los jóvenes, ore por los niños de la iglesia. Ore por su iglesia para que podamos juntos, hermanos, hacer una obra importante. Que cuando terminemos nuestro tiempo sobre esta tierra podamos decir: Señor, yo fui parte de esta iglesia, columna de oración. Tú manifestaste tu gloria, Señor, y respondiste a nuestras oraciones. Ore, ore para que su vida sea trascendente, hermanos, para que cada una de sus oraciones recuerde que van a llenar las copas de la gloria, de la gracia de Dios en la patria celestial.
dijo un ángel en el cielo: estas son las oraciones de los santos. Parece que se acumulan, parece que se amontonan, parece que Dios las usa para cambiar las circunstancias. Y hay una iglesia perseguida en el mundo, hay unas misiones necesitadas, hay hombres y mujeres que están esperando un banderazo y solamente lo produce la oración, la mano de Dios moviéndose, y esa mano se mueve por la oración. Dios quiere hacerte un milagro, Dios quiere sanarte, tocarte, Dios quiere ayudarte, pero necesitas reconocer que dependes de Él. Y eso es la oración. Eso es la oración. Palabras que dicen: Dios, te necesito. Palabras que dicen: Señor, dependo de ti. Palabras que mencionan al cielo como el principal y único recurso para los hombres. Eso es la oración. Un alma que se eleva, una madre que espera una respuesta para sus hijos, un empresario, una empresaria que reclama al cielo y que él dice: dependo de ti, dependo de ti, mi futuro está en ti, yo quiero tener tiempo en ti, yo quiero, Señor, servirte. Pastor, pastora, la oración es vital para nuestro ministerio. Adorador, adoradora, no somos nada sin el Señor. No podemos dar de lo que no tenemos. Necesitamos orar. Y usted, mi amigo que está aquí, depender de Jesús, depender de Dios es la cosa más importante.